Bueno, vamos a empezar con la unidad número 9. En realidad, el Power tiene la unidad 9 y la unidad 10 juntas, digamos. Yo voy a dar, digamos, o voy a grabar ahora una primera parte. Cualquier cosa, voy a hacer una pausa, como les digo, veo de continuar ahora o si no, la segunda parte la dejo grabada. Quiero saber si ven, por favor, alguien puede habilitar su micrófono. Sí, profe, buen día, se ve bien. Bueno, gracias, alumna. Ahí hago presentación. Bueno, fíjense en chicas y chicos, yo acá puse unidad 9 y 10. ¿Por qué? Porque, digamos, tiene que ver con la influencia tanto del ambiente físico y químico sobre el desarrollo o crecimiento de los microorganismos. En el programa de examen estas dos unidades están separadas. En una primera parte hablamos de la influencia del ambiente físico y en otra unidad vamos a hablar de la influencia del ambiente químico. Solo junté en un solo PowerPoint, lo que no quita, digamos, que vamos viendo, vamos a grabar en dos partes, digamos, la clase. Entonces nosotros podemos empezar esta unidad asumiendo o diciendo que los microorganismos resultan influenciados por los agentes físicos, químicos y biológicos del medio ambiente. La respuesta a condiciones favorables es el crecimiento y a condiciones adversas permite el control de microorganismos perjudiciales. Dentro de estos factores, ¿qué tenemos? La temperatura, el pH, la necesidad de oxígeno, resistencia al calentamiento, determinación de la acción germicida de algunos agentes químicos y la determinación de la acción de los antibióticos. Entonces, digamos, acá nosotros englobamos tanto factores físicos como químicos que pueden, digamos, en cierta forma, inhibir o detener el crecimiento de algunos microorganismos. Dentro de esos factores, tanto físicos como químicos, están señaladas la temperatura, el pH, la necesidad de oxígeno de los microorganismos y la resistencia al calentamiento, determinación de la acción germicida de algunos factores, digamos, agentes químicos. Y también tenemos que ver la influencia de los antibióticos. Bueno, primero para hablar de la temperatura, creo que ustedes ya lo habían visto en algún seminario, habían hablado de lo que es la influencia de la temperatura, entonces nosotros sabemos que cada microorganismo es capaz de crecer en un rango determinado de temperatura, y este rango es conocido como temperaturas cardinales y establece las temperaturas máximas, mínimas y óptimas del crecimiento en función de la velocidad y temperatura de incubación. Ustedes tienen que recordar, por ejemplo, que en la parte práctica, cuando ustedes hacen siembra de microorganismos, lo que tienen que hacer, o sea, no es que siembran y dejan la placa de Petri ahí en la mesada y se van, digamos, ¿no es cierto? Lo que ustedes hacen que llevar, digamos, esas placas a una estufa de cultivo, donde esa estufa de cultivo tiene una temperatura fija de incubación, que para el caso de bacterias anda en el orden de los 37 grados, ¿sí? 35, 37 grados es el rango. Entonces, digamos, si yo no guardaría las placas de Petri en esa estufa de cultivo, yo si quiero, digamos, evaluar el crecimiento de alguna cepa, si yo no le doy esa condición óptima de temperatura, el microorganismo no va a crecer. O va a crecer, digamos, en forma retardada, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cierta forma yo estaría modificando o alterando una de sus condiciones óptimas de crecimiento, que es la temperatura. Por eso, digamos, cada vez que nosotros hacemos siembra de microorganismos, ya sea hongo, bacteria o levaduras, le tenemos que dar las condiciones óptimas de temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de una temperatura mínima, de una temperatura óptima y de una temperatura máxima. La mínima es aquella por debajo de la cual no se detecta el crecimiento de un microorganismo. La actividad metabólica es mínima, las membranas se hacen rígidas y los procesos de transporte son limitados o inexistentes. La temperatura óptima es aquella donde el microorganismo registra la máxima velocidad de crecimiento y las reacciones enzimáticas ocurren a la máxima velocidad posible. En tanto que la temperatura máxima
es aquella por encima de la cual se hace insostenible todo proceso bioquímico por desnaturalización de proteínas y enzimas. Entonces, para temperatura vamos a tener un rango. Dentro de ese rango está la mínima, la óptima y la máxima. Ya aclarando o conociendo que por arriba de la máxima no va a haber desarrollo y por debajo de la mínima tampoco va a haber desarrollo o crecimiento de cualquier microorganismo. Acá tenemos un esquemita donde tenemos, digamos, la gráfica de la temperatura en función de la velocidad de crecimiento en función de la temperatura, digamos, y acá están señaladas la óptima, la mínima y la máxima. Y ahí les detalla, digamos, qué características se dan por debajo de la mínima, por arriba de la máxima y en el caso de la óptima. Acá tienen señalado, digamos, para el caso del mínimo, dice que la membrana se gelifica y el transporte a través de ellas es tan lento que no hay crecimiento. En la parte esta, digamos que sería la fase exponencial, las reacciones enzimáticas tienen lugar a velocidad en constante aumento. En el óptimo, las reacciones enzimáticas tienen lugar a la máxima velocidad posible y por arriba del máximo ocurre lo que se llama una desnaturalización proteica, colapso de la membrana citoplasmática y lo que se llama una lisis térmica. Y para el caso de los microorganismos hay una clasificación que ustedes ya la habían dado en el seminario, donde hablamos de microorganismos mesófilos, psicrófilos, psicrótrofos y termófilos, donde acá se marcan los rangos de temperatura mínima, óptima y máxima, ¿sí? Acá tenemos, digamos, en la primera tablita, tenemos 4 categorías, digamos, y en la segunda tablita, que también lo pueden encontrar en algún otro libro, tenemos 5 categorías. Hablamos de termófilos, termótrofos, mesófilos, psicrófilos y psicrótrofos, ¿sí? Y acá tenemos, digamos, los rangos de temperatura mínima, óptima y máxima. Y acá tenemos, digamos, también el crecimiento de los microorganismos en función de la temperatura. Acá tenemos ejemplos. Para el caso de un microorganismo psicrófilo puede ser una Polaromonas vaculata. Un mesófilo es el típico ejemplo de una Escherichia coli, donde, digamos, su temperatura óptima es de 39 grados centígrados. Para un microorganismo psicrófilo, su temperatura óptima es de 4 grados centígrados, para el caso de Polaromonas vaculata. Para un termófilo, el óptimo es de 60 grados centígrados, como sería Bacillus stereothermophilus. Un hipertermófilo crece a 88 grados centígrados, que esa sería su temperatura óptima, como Thermococcus color. Y un hipertermófilo que tiene una temperatura óptima de 106 grados centígrados es Pyrolobus fumari, ¿sí? O sea, estos son rangos de temperatura óptima para distintas bacterias, en este caso, que tienen distintas temperaturas óptimas de crecimiento. Acá también tenemos ejemplos de psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Y acá les habla, digamos, de las características. Para el caso de los mesófilos dice que poseen un mecanismo de control que interrumpe la síntesis de proteínas y la temperatura baja por debajo de los 5 grados centígrados. Para el caso de los psicrófilos presentan una mayor proporción de lípidos insaturados y o de cadenas cortas que mantienen flexibles las membranas a bajas temperaturas. Para el caso de los microorganismos que crecen a temperaturas elevadas, hay una gran proporción de lípidos saturados en la membrana, producción de enzimas que no se desnaturalizan a temperaturas elevadas. Entonces, a medida que la temperatura se incrementa, los ácidos grasos de la membrana celular aumentan, la longitud de la cadena y el grado de insaturación disminuye. Estos son datos importantes en cuanto a la fisiología interna de las bacterias, en este caso, que pueden crecer a altas temperaturas, a bajas temperaturas y a temperaturas que se denominan intermedias, que son los mesófilos.
Acá también tienen ejemplos de varias bacterias y arqueobacterias, donde se señalan temperaturas mínimas y máximas. Acuérdense que para estos temas siempre tienen que dar ejemplos, ¿sí? Eso es importante cuando tengan que rendir un examen final. Después tenemos lo que sería la influencia del pH. Ustedes tienen que recordar, porque ya lo han visto, cuál es el concepto de pH. El pH es un parámetro crítico en el crecimiento de los microorganismos. Cada tipo de microorganismo solo puede crecer en un rango estrecho de pH, fuera del cual mueren rápidamente. El pH interno de la mayoría de los microorganismos está en el rango de 6 a 7. Se debe considerar también que como consecuencia del metabolismo, el pH es una medida de la acidez o la alcalinidad de una solución. El pH indica la concentración de iones hidrógenos o protones presentes en una solución. El pH de un medio de cultivo no solo determina si una especie microbiana puede o no desarrollarse en un medio particular, sino también modifica la velocidad a la cual se replica. La tolerancia de las bacterias a los cambios de pH es limitada. Los cambios bruscos producen la muerte. Entonces, tienen que tener en cuenta, no sé si han visto, o las debe haber enseñado la licenciada Ortega, que los medios de cultivo ya preparados o comprados indican que pH debería tener ese caldo cuando se le agrega la sustancia o el solvente, digamos que es agua, ¿no es cierto? Agua destilada. Entonces, generalmente se acostumbra, digamos, una vez que uno prepara un caldo de cualquier medio de cultivo, a medir el pH antes de, digamos, de usarlo, porque acuérdense que el pH puede influir en el crecimiento de determinados microorganismos. Entonces, la clasificación de los microorganismos según su pH óptimo, se habla de neutrófilos, que son microorganismos que crecen en un pH óptimo de 7, y en este ejemplo están la mayoría de las bacterias patógenas de humanos. Después tenemos los acidófilos, que crecen en un pH óptimo menor a 7, y acá tenemos algunas arqueobacterias y hongos, y después tenemos los basófilos, cuyo pH óptimo es mayor a 7, y pueden crecer, digamos, en microorganismos en suelos y aguas ricas en carbonatos, ¿sí? Y también podemos tener acidófilos extremos y podemos tener alcalófilos extremos. Se puede decir basófilos o alcalófilos, no hay problema en ese sentido. Acá tienen ejemplos, digamos, de distintos sustancias, digamos, o materia prima, o se dice matriz química, donde pueden crecer los distintos microorganismos de acuerdo al rango de pH, ¿sí? Acá tenemos agua pura, donde decimos que el pH va a ser de 7, y por acá tenemos, por ejemplo, tomate, suelos ácidos con un pH ácido, vinagre, y después tenemos por arriba de 7 todo lo que serían sustancias de naturaleza alcalina, ¿sí? Solución saturada de limo, algunos ejemplos, digamos, suelo natural, depende de dónde tomemos la muestra de suelo, lo que se hace es medir el pH y de acuerdo a eso podemos decir si ese suelo es alcalino o si es un suelo ácido, ¿sí? Obviamente que eso es más para los agrónomos, pero obviamente ustedes tienen que saber o conocer que los microorganismos están presentes en todos los ambientes. Cuando hablamos de ambiente hacemos referencia a suelo, agua y aire. Bueno, acá ya lo había mencionado hace rato, pero bueno, acá lo mismo, clasificación. Ya dijimos acidófilos, arquea y hongos, neutrófilos, bacterias patógenas, y alcalófilos, microorganismos que viven en lagos alcalinos o suelos carbonatados. Y acá un poco más o menos son las características de los acidófilos, o también se puede decir acidofílicos. Son organismos que presentan un crecimiento óptimo a pH menos que 4, la mayoría de estos microorganismos son capaces de crecer en condiciones de aerobiosis, o sea, quiere decir en presencia de oxígeno, y algunos son anaerobios estrictos. El grupo de los hongos son más acidófilos que las bacterias, o sea que hablando a nivel de microorganismos, los hongos crecen mejor a pH ácido que las bacterias.
Muchos hongos crecen en forma óptima a pH 5 o inferior, incluso crecen bien a pH 2. Bueno, estos ya serían algunos casos particulares, digamos, de hongos. Y también hay algunas bacterias que producen, su ambiente ácido, por ejemplo, Sulfolobus, que produce ácido sulfúrico. Y esta sería una bacteria extremófila, dadas sus condiciones de crecimiento a pH bajo. Por eso se dice que sería un microorganismo acidofílico o una bacteria acidófila. Para el caso de los alcalófilos, bueno, dice, algunos microorganismos alcalófilos extremos son también halófilos, amantes de sal, y la mayor parte de estos pertenecen a las arqueobacterias o dominio arquea. Los alcalófilos se encuentran por lo general en hábitats muy básicos como lagos sódicos o suelos ricos en carbonatos. Algunos alcalófilos tienen aplicación industrial porque producen enzimas hidrolíticas como proteasas y lipasas que funcionan bien a pH alcalino y se usan como aditivo de los detergentes domésticos. O sea que, digamos, todos tienen una cierta utilidad desde el punto de vista industrial. De los neutrófilos, bueno, ya sabemos que son los que crecen en pH entre 6 y 8. Entre ellos se incluyen la mayoría de especies de microalgas y otros organismos que forman el fitoplancton, así como algunas bacterias y levaduras que viven en el suelo. Y preferentemente, para nuestro interés, digamos, la mayoría de bacterias patógenas humanas. ¿Cuáles son los efectos del pH sobre el crecimiento de los microorganismos? Los cambios de pH pueden ser perjudiciales debido a que afectan la membrana citoplasmática, el transporte de solutos, inhiben algunas enzimas, hay una incorrecta división celular y existe o puede ocurrir una desnaturalización de proteínas, ¿sí? Todo esto a nivel de célula. Otro factor a tener en cuenta es la presión osmótica. Algunos microorganismos requieren agua para su crecimiento. Una presión osmótica alta causa pérdida de agua y plasmólisis de la célula, por lo que se utiliza este fenómeno para conservar alimentos, ya sea añadiendo sal o azúcar, lo que previene el crecimiento de bacterias. Sin embargo, algunas se adaptan a altas concentraciones de sal y se las conoce como halófilos extremos, y otras son facultativas porque pueden tolerar desde un 2% hasta un 15% de sal, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, digamos, con la presión osmótica, que también, digamos, sería una forma de controlar el crecimiento de algunos microorganismos, ya sea por la adición de sal o azúcar. Otro parámetro importante a tener, y esto lo van a ver muchos ustedes en microbiología de los alimentos, es la actividad del agua o actividad acuosa, donde decimos que se denomina actividad del agua a la relación entre la presión de vapor de agua del sustrato del cultivo, que se designa con la letra P, y la presión de vapor de agua pura denominada P sub 0. El valor de la actividad del agua está relacionada con la humedad relativa. El valor de la actividad del agua nos da una idea de la cantidad de agua disponible metabólicamente. Cuando un microorganismo se encuentra en un sustrato con baja actividad de agua, su crecimiento se detiene y puede permanecer así un cierto tiempo. O sea, así, digamos, hablando a grandes rasgos, digamos, la actividad del agua tiene que ver con la disponibilidad de agua en el sustrato o matriz donde va a crecer o desarrollar algún microorganismo, y es la que va a estar disponible, digamos, para que el microorganismo lleve a cabo todo lo que serían sus procesos metabólicos. Acá tenemos ejemplos, digamos, en cuanto a las exigencias, en cuanto a actividad del agua. Por ejemplo, la mayoría de las bacterias tienen una actividad acuosa de un 0,9 o mayor en realidad 0,9. Las levaduras son menos exigentes, tienen una actividad acuosa mayor a 0,88. Los mohos andan en una actividad acuosa de 0,8. Hay bacterias halófilas donde la actividad acuosa es de un 0,75. Mohos xerófilos en un orden de un 0,61, al igual que las levaduras osmófilas, ¿sí? Entonces, en cuanto a la actividad del agua, ya sabemos que las que requieren altas exigencias en contenido de agua en un alimento o en una matriz, digamos, química, por ejemplo, son las bacterias, son más exigentes que las levaduras.
las levaduras serían más exigentes que los hongos y los hongos serían más exigentes que las arqueobacterias, ¿sí? Donde sus requerimientos son muy bajos en cuanto a la disponibilidad de agua en el lugar donde se van a desarrollar o crecer estos microorganismos. Acá tenemos, por ejemplo, gráficas de curvas de crecimiento, digamos, de algunos microorganismos en presencia de cloruro de sodio, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Escherichia coli, no es una bacteria halófila, eso quiere decir que no va a crecer o tolera bajas concentraciones de sal. El que es un halotolerante y que va a crecer o va a aceptar un cierto rango de contenido salino es Staphylococcus aureus. Un halófilo por excelencia, digamos, sería el Vibrio fischeri, y hay un extremófilo o un extremo halófilo, que es Halobacterium salinarum, el cual sí o sí para crecer requiere o necesita altas concentraciones de sal. Entonces, esto también es importante, digamos, cuando uno prepara un medio de cultivo, si bien el medio de cultivo lleva o contiene cloruro de sodio, si yo no peso en las condiciones o en las cantidades propuestas, digamos, por el fabricante, si yo peso de más o también peso de menos, no puede llegar o no va a crecer en condiciones óptimas el microorganismo que yo quiero que crezca en ese medio de cultivo. Entonces, acuérdense o tengan presente esas cosas que yo les acabo de mencionar. Y ustedes vieron, o ya deben haber visto en la parte práctica, los métodos tanto físicos y químicos para controlar el desarrollo o crecimiento de microorganismos, ¿sí? Primero vamos a hablar un poquito de lo que son los métodos físicos, pero por eso digo, yo creo que ya lo han visto con la profesora Ortega, de repasar algo, donde tenemos, por un lado, la acción del calor, y dentro del calor tenemos lo que es calor húmedo y calor seco. Dentro de calor húmedo, lo que se usa comúnmente en un laboratorio es la autoclave. Lo que se usaba anteriormente y ahora no se usa es lo que sería la tindalización. Ahí tenemos, digamos, los procedimientos tanto para el autoclave como para la tindalización y cuáles son las condiciones de uso. Para el caso de calor seco tenemos lo que sería el flameado, la incineración y el horno de Pasteur, o también se dice estufa de esterilización, donde ahí les da las condiciones de uso y el procedimiento de flameado, de incineración y del horno de Pasteur, o también se dice estufa de esterilización. Dentro de los otros métodos físicos tenemos lo que son las radiaciones. Dentro de las radiaciones tenemos la luz ultravioleta y las ionizantes. Y otro método físico es la filtración, que se usa, digamos, para, por ejemplo, medios de cultivo donde los mismos contienen sustancias que son termolábiles, quiere decir que son sensibles a la acción del calor. Y dentro de los métodos químicos tenemos algunas sustancias químicas, acá están nombradas unas cuantas, pero más adelante vamos a ir viendo otras. Tenemos el óxido de etileno, el formaldehído y el glutaraldehído. El óxido de etileno es un gas inflamable eficaz en la esterilización de sustancias termolábiles, prótesis, catéteres, etc. Para el caso del formaldehído en forma gaseosa y en cámara cerrada, se usa en la esterilización hospitalaria y en la industria farmacéutica. También se usa como desinfectante ambiental en salas altamente contaminadas. El glutaraldehído se emplea sobre todo en oftalmología y otorrinolaringología, en la esterilización de instrumentos ópticos y los usados en terapia respiratoria. Y acá les dice las condiciones de uso para estas sustancias de naturaleza química. Acá tenemos otro cuadrito, también, digamos, señalando los métodos tanto físicos como químicos o la naturaleza, digamos, del control de microorganismos que puede ser física o química. Dentro de la física ya dijimos que tenemos el calor, puede ser la desecación o liofilizado, que también se usa para conservar alimentos, las radiaciones UV y gamma, también se usan lo que se denominan en algunos casos ondas ultrasónicas, el filtrado y ultrafiltrado. Acá tienen, digamos, tendrían la
la descripción de cada una de estos métodos de control físico y la acción. ¿Cuál sería la acción del calor, de la desecación, de la radiación, de las ondas ultrasónicas y del filtrado? Y para el caso de la naturaleza química de algunos compuestos, tenemos los que serían, en primer lugar, los halógenos, que son fuertes agentes oxidantes y reductores. También tenemos ácidos y bases fuertes, y también se usan los alcoholes. Acá tenemos, digamos, la descripción de estos y la acción de cada uno de estos, tantos métodos de naturaleza que usan componentes químicos y métodos con técnicas físicas. Bueno, y la radiación, digamos que es un poquito que nosotros, digamos, si bien no sé si, o sea, creo que en laboratorio no lo hacen, se habla un poquito, digamos, en detalle, donde decimos que la radiación puede ser definida en general como una forma de transmisión espacial de energía. Y existen dos tipos de radiaciones, una que se denomina ionizante y otra que se denomina no ionizante. La ionizante puede remover electrones desde los átomos, convirtiéndolo en iones. Y la no ionizante no tiene la energía suficiente para remover los electrones desde los átomos. Entonces, como digamos ejemplo, dentro de los tipos de radiaciones ionizantes tenemos los rayos alfa, beta, gamma y rayos X. Y dentro de los tipos de radiaciones no ionizantes tenemos la infrarroja, la ultravioleta, visible, microondas y láser. Acá tenemos lo que sería el espectro electromagnético, las que se denominan de alta frecuencia, que son las radiaciones ionizantes, la gamma, rayos X, y las de baja frecuencia, o también se dicen radiación no ionizante. Tenemos la luz ultravioleta, la luz visible, el infrarrojo, microondas y ondas de radio. ¿Cuál es el efecto de las radiaciones ionizantes? Pueden tener lo que se denomina un efecto letal directo, un efecto letal indirecto y un efecto mutagénico. El efecto letal directo ocasiona daños en el ADN, rotura de ambas cadenas y entrecruzamiento de dichas cadenas del ADN. El efecto letal indirecto es expuesta al oxígeno, autooxidación y formación de peróxidos y epóxidos. Y el efecto mutagénico causa daños menores del ADN que pueden repararse por algunos mecanismos internos de los microorganismos. Acá decimos que la resistencia a la radiación disminuye conforme aumenta la complejidad genética. Eso quiere decir, digamos, acá que, yo en cuanto a la cantidad de radiación voy a necesitar más para un virus que para una bacteria esporulada, que para una bacteria común que no forma endosporas, que para un insecto o parásito y que para un mamífero. Entonces, fíjense en que para, digamos, la dosis letal necesito menos cantidad para un mamífero y voy a necesitar más cantidad para un virus. Andamos en el orden de 100 a 200 kilogray, esta sería la unidad de medida de las radiaciones, y tienen los distintos valores para estos distintos ejemplos. Acá dice, digamos, la figura hace referencia a la sensibilidad relativa a la irradiación de distintos seres vivos. Nosotros somos muy sensibles a las radiaciones. Con una baja dosis letal pueden haber efectos, digamos, en los seres vivos. No así, digamos, los virus que tienen menos sensibilidad. Acá tenemos ejemplos de dosis letales aproximadas de radiaciones ionizantes expresadas en kilogray. Y acá tenemos ejemplos para personas, insectos, virus, levaduras, mohos, bacterias, distintos tipos de bacterias, fíjense en ahí, y la dosis letal aproximada. Son ejemplos que yo les pongo como para que ustedes, digamos, si este tema les tocaría exponer en un examen final, recuerden algunos ejemplos, no todos, cuando estudien. Entonces, ustedes saben, o digamos, algo deben haber visto, que la organización estructural del ADN determina la sensibilidad a las radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir eso?
que las radiaciones ionizantes van a actuar básicamente a nivel de ADN, ¿sí? Así las células bacterianas que están dividiéndose activamente y en las que el ADN está totalmente desplegado son más sensibles que aquellas que se encuentran en la fase de latencia o estacionaria. ¿Qué quiere decir eso? Que en la fase exponencial, donde hay una división constante de las células bacterianas por lo que se denomina fisión binaria, ahí, digamos, tendría mayor efecto la acción de las radiaciones. Ya habíamos visto, una acción directa es una consecuencia de los cambios químicos producidos sobre las moléculas como el resultado de la absorción de energía radiante. Y una acción indirecta se debe a la interacción de los radicales libres formados por la acción directa de la radiación en los componentes celulares o del medio. Acá, digamos, tendríamos lo que sería la acción directa de la radiación sobre la cadena de ADN. Estos serían, digamos, los fotones de rayos, pueden ser gamma o rayos X, que actúan sobre la estructura del ADN, que son cadenas, digamos, entrelazadas por uniones puente-hidrógeno en algunos casos. Y acá en este caso, digamos, tendríamos la acción indirecta de la radiación sobre la cadena de ADN. El fotón no actúa directamente sobre la cadena, sino sobre una molécula de agua. Y acá, digamos, tenemos otro ejemplo, otro cuadrito, digamos, donde tenemos el efecto directo, el fotón actúa rompiendo la cadena, y en este caso el fotón va a actuar sobre una molécula de agua, donde esa molécula de agua va a liberar, digamos, o va a formar lo que se denomina una sustancia como el peróxido de hidrógeno, y ese va a ser el que va a actuar a nivel de la cadena de ADN. Acá tenemos lo mismo, la acción de, digamos, sobre el ADN. Estos serían, digamos, las uniones de las bases nitrogenadas, que pueden ser púricas o pirimidínicas, que eso ya lo han visto. Acá dice puntos habituales de rotura de la cadena de ADN por irradiación. Pueden, en un 80% se va a dar en la ruptura de la unión de las bases nitrogenadas, y un 20% a nivel de la unión del grupo fosfato con la pentosa. Y después tenemos la acción de los agentes químicos sobre las bacterias. Entonces decimos que existen ciertas sustancias químicas que influyen negativamente sobre las bacterias, pudiendo ejercer dos tipos de efectos diferentes. Un efecto que se denomina bacteriostático, cuando impide el crecimiento bacteriano, y un efecto que se denomina bactericida, cuando destruye o mata a las bacterias. En general, cuando nos referimos a cualquier tipo de microorganismos, hablamos respectivamente de agentes microbiostáticos y microbicidas. Para una misma sustancia química, la línea de demarcación entre un efecto microbiostático y otro microbicida depende muchas veces de la concentración de dicha sustancia y del tiempo durante el cual actúa. Entonces, digamos, para que una sustancia de naturaleza química tenga un efecto microbicida o microbiostático, tiene que ver con la concentración a la que está esa sustancia y el tiempo de exposición sobre digamos, el objeto o el lugar donde yo quiero colocar esa sustancia. Entonces vamos a hablar de agentes esterilizantes y vamos a hablar de agentes desinfectantes. Agentes esterilizantes son aquellos que producen la inactivación total de todas las formas de vida microbiana, o sea, su muerte o pérdida irreversible de su viabilidad. También existen agentes físicos esterilizantes. Dentro de los agentes desinfectantes o germicidas, son agentes, sobre todo químicos, antimicrobianos, capaces de matar a los microorganismos patógenos, sobre todo los que son infecciosos, de un material. Pueden presentar efectos tóxicos sobre los tejidos vivos, por lo que se suelen emplear sobre los materiales inertes. Eso sería básicamente cuando nosotros hablamos de agentes desinfectantes. Después tenemos los agentes antisépticos, que son sustancias químicas antimicrobianas que se oponen a la putrefacción de materiales vivos,
se trata de desinfectantes con baja actividad tóxica hacia los tejidos vivos donde se aplica. Y tenemos los que llamamos quimioterápicos, que son compuestos químicos con actividad microbicida o microbiostática, con una toxicidad suficientemente baja como para permitir su administración a un organismo superior en cuyos fluidos corporales y tejidos permanece estable en un cierto tiempo a concentraciones tales que los hace eficaces como antimicrobianos dentro del organismo. Eso es lo que se denomina un agente quimioterápico. ¿Cuáles son los factores que afectan la potencia de un desinfectante? La concentración del agente y el tiempo de actuación o de exposición, el pH, la temperatura, la naturaleza del microorganismo y otros factores asociados a la población microbiana y la presencia de materiales extraños. Acá tenemos, digamos, ejemplos de desinfectantes y antisépticos, usos y aplicaciones. Por ejemplo, tenemos las sales cuaternarias de amonio, ahí tenemos el cloruro de bentalconio, formaldehído, que se usan en los hospitales para esterilizar termómetros, catéteres, instrumentos, y se suele recurrir a un tipo de autoclave, que se usa el gas óxido de etileno o formaldehído gaseoso, ambos son agentes alquilantes. Pequeños objetos se pueden esterilizar en peróxido de hidrógeno como agente oxidante, las cámaras de cría de animales libres de gérmenes se esterilizan con ácido paracético, un fuerte agente oxidante. Son ejemplos. Y acá, digamos, tenemos las características del cloruro de bentalconio. Es bacteriostático a bajas concentraciones y bactericida a altas concentraciones, activo contra bacterias gram negativas, se inactiva con materia orgánica. Básicamente se utiliza en limpieza y desinfección de superficies aéreas no críticas. Y acá tenemos la estructura química, digamos, de este compuesto. El formaldehído es un gas incoloro con olor picante, soluble en agua, en solución concentrada al 37%. ¿Cuáles son sus propiedades? Es un agente desinfectante y esterilizante, tanto en su forma líquida como gaseosa. ¿Cuáles son las ventajas? Es inactiva virus y toxinas y tiene efecto bactericida y fungicida. Desventajas, es altamente tóxico y es carcinogénico. El óxido de etileno es esterilizante gaseoso más ampliamente usado para esterilizar dispositivos médicos y en la industria farmacéutica. Tiene buena difusión en materiales porosos, difusión y absorción en materiales plásticos y buena absorción superficial sobre instrumentos metálicos. Sirve para esterilizar, por ejemplo, instrumental óptico, implantes de prótesis vasculares, marcapasos, cápsulas o placas de Petri plásticas, set de respiradores y otros elementos más. El peróxido de hidrógeno, por su capacidad oxidante y por su liberación de oxígeno, en su descomposición se lo utiliza como desinfectante antiséptico, produce grupos oxidrilos y radicales libres que atacan una amplia variedad de compuestos orgánicos, entre ellos lípidos y proteínas, que componen las membranas celulares de los microorganismos. El ácido paracético, ampliamente usado como biocida en la industria alimentaria, se formula con diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno, ácido acético y estabilizantes. No forma espumas, son potencialmente corrosivos, pero eficaces en un amplio rango de pH y temperatura. Utilizados para sanitizar superficies de equipos, suelos, muros, instalaciones interiores y procesos de packing. Y después tenemos el yodo, que es un magnífico antiséptico de la piel. El cloro se presenta como cloro gaseoso, pueden ser como hipocloritos y cloraminas. El efecto desinfectante se debe a la liberación de cloro libre. A su vez, el cloro reacciona con el agua para dar ácido hipocloroso, que a pH ácido neutro es un oxidante fuerte. El cloro gaseoso a 1 o 3 partes por millón se usa en la cloración de aguas para bebidas y de aguas de piscina. Las soluciones de hipoclorito de sodio, de calcio o de litio a 200 partes por millón de cloro se usan ampliamente, ya sean como líquidos lejías o en polvos, en industrias alimentarias y lácteas para desinfectar el equipamiento y maquinaria que ha de entrar en contacto con alimentos a procesar. Bueno, acá tenemos, digamos, las características del yodo, cuáles son sus usos y limitaciones. Para el caso del cloro también y compuestos clorados, usos y limitaciones, como para que ustedes vayan teniendo una idea en qué se usan las distintas sustancias de origen químico. Acá tenemos cloro y compuestos clorados,
cuál es el mecanismo de acción, el espectro, cuáles son sus ventajas y desventajas y cuáles son las concentraciones de uso. Bien, y hasta ahí vamos a llegar con esta primera parte, porque después viene todo lo que es la parte de antimicrobianos, donde vamos a hablar de antibióticos y de quimioterápicos. Eso sería ya la influencia, digamos, del ambiente químico en el crecimiento o desarrollo de microorganismos. No sé si me quieren preguntar algo de esta parte, me avisa.